Bienvenidos a otro episodio más de nuestro podcast A5X. El día de hoy un episodio bastante especial. Nos vamos a alejar un poco de la programación, un poco del desarrollo, un poco de la tecnología y vamos a hablar de un tema que es igual de importante. Vamos a hablar del ejercicio, del movimiento, tanto para la salud física como para nuestra salud mental. El día de hoy tenemos un invitado también bastante especial. Hizo una locura que él mismo les comentará más adelante. Entonces, Juanca, bienvenido y pues aprovechar la oportunidad para que seas tú el que se presente el día de hoy. Muchas gracias, Kev. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Posada, soy Solutions Engineer dentro de Fuse. En mi día a día trabajo como un poquito de ingeniero full stack. Trabajo con el frontend, con el backend, resolviendo pues, problemas del cliente y también creando nuevas soluciones para ellos. Este episodio es patrocinado por Fuse, el futuro de las finanzas impulsado con AI y Low Code. Si quieres hacer parte del mejor equipo de constructores digitales de la TAM, síguenos en Fuse Tech o en 5. Estamos contratando. Super Juanca. Bueno, el día de hoy, como te decía, vamos a cambiar un poco la dinámica. En otros podcasts hablamos de trabajo en equipo, hablamos de liderazgo, hablamos de tecnología, reclutamiento, pero quiero aprovechar contigo precisamente, hablar todo este tema del deporte y también de la salud mental, obviamente, porque es que cuando pensamos en trabajo remoto, que es la modalidad actual de Fuse, cuando pensamos en startups, cuando pensamos en fintech, inmediatamente creo que pensamos en el desarrollador que está todo el día codeando en el compu, ¿cierto? Que es más bien sedentario, que dedica gran parte de su día al trabajo y pues empieza a dejar en un segundo plano todo lo que tiene que ver con la salud mental, todo lo que tiene que ver con el ejercicio y también pues salud mental. Entonces me gustaría, como desde esa perspectiva, entender vos cómo llevas el día a día en el trabajo en Fuse, entendiendo que eres una persona bastante activa. Bueno, en cuanto al día a día, es un poco dinámico. La verdad, pues hay un par de responsabilidades. La más importante es salir con mis dos bendiciones, mis dos perritos que tengo allá, que ellos son bastante energéticos. Entonces, normalmente mi día comienza a las 5, 5:30 de la mañana. Me voy a montar bicicleta, salgo una hora más o menos, hora y media. Y ya cuando vuelvo, llego y le doy una vuelta a mis perros, acompaño a mi novia al metro para que se vaya al trabajo. Ujú. y, y el resto estoy trabajando. Si no alcanzo a salir, por ejemplo, a montar bicicleta en la mañana, me gusta mucho ir allá en Medellín al Aeroparque, que es un espacio donde pues, se puede ir a correr, se Ujú. puede ir a montar bicicleta. Es como una pista de 1,5 kilómetros. Y me voy allá en las tardes, tipo 5 de la tarde hasta las 8, 9 de la noche a montar bicicleta. Súper. Entonces, por ejemplo, aquí hay algo que me gustaría como empezar a resaltar y empezar a tener conclusiones tempranas, y es que si ustedes se fijan, Juanca o Choco, como le dicen, eh, no es que sea un atleta profesional, no es que esté constantemente, dedique mucho tiempo al ejercicio, sino que él adquiere hábitos durante su día que lo obligan a moverse. Y digamos que si nosotros vamos a las investigaciones, un paseo matutino, caminar media hora al día, no estamos hablando de que tengamos que hacer 3, 4 horas en el gimnasio, ser atletas de alto rendimiento, pero sí como empezar a apropiarnos. Entonces yo creo que si hay un mensaje que podemos empezar a adquirir en este podcast, es ese. Y acá precisamente, Juanca, quiero hablar de qué ha hecho Fuse para que las personas que hacen parte de un equipo remoto, distribuido, donde todos están en sus casas, donde son no tantos los espacios en donde nos podemos ver en persona, ¿qué hace Fuse para motivar un poco el ejercicio? Bueno, desde que yo entré a Fuse, lo primero que vi era que había guilds, que es como algo así como las casas de Harry Potter. No sé si haya contexto, pero son fraternidades, por así decirlo. Y apenas vi la de Sports Guild, pues me sentí muy identificado. Tenía mucha curiosidad de ver qué hacían. Entonces cuando entré yo dije como, bueno, Ujú. si no me gusta, busco otra. Pero vi una gran oportunidad y desde ahí la verdad me motivé muchísimo. O sea, antes de entrar a Fuse yo venía nadando muy juiciosamente por un tema que me pasó, del cual me imagino que vamos a mencionar Ujú. más tardecito, pero, pero pues me motivé mucho más y cometí la locura de comprar una nueva bicicleta, de empezar a salir casi que todos los días. Y bueno, ahorita aparte de eso tengo la motivación de convertirme en un Ironman. Pero entonces, volviendo a los guilds, entré al Sports Guild, donde desde que entré, pues he visto presentaciones, o sea, entendí un poquito más de cómo funciona el fútbol americano, de cómo son las ligas de allá, de los equipos, de las reglas, también como que
cada quien de las personas que está dentro del guild Ujú. tiene algún deporte favorito, algún deporte de preferencia. Todos hablan sobre ellos, compartimos lo que hacemos en el día a día y pues por medio de este espacio también podemos como trabajar flexibilidad o pues entrenamientos de movimientos, o, perdón, pausas activas, que es Ujú. el término. Súper, súper. Pues yo también hago parte de ese guild, y hay algo que me parece muy interesante y es que se han intentado potenciar como esos retos o desafíos compartiendo, por ejemplo, vos compartís mucho qué hiciste el fin de semana, como, no sé, también nos ponemos como retos deportivos, ¿cierto? Por ejemplo, en mi caso, me gusta mucho el fútbol, pero también practico tenis, entonces, listo, estuve en un torneo o mi próximo objetivo es ese. Digamos, ese tipo de objetivos o ese tipo de prácticas, ¿cómo se pueden combinar con un trabajo remoto? Realmente requieren principalmente de disciplina. O sea, acá no importa la motivación. O sea, si tú quieres hacer algo, esas ganas de querer hacerlo tienen que ser más que tú simplemente decir, hey, quiero hacer esto. Porque es que uno puede desear muchas cosas, uno puede querer mucho, pero hasta el momento en el que uno no está activamente trabajando para llegar a esa meta, realmente sigue siendo un sueño. En el momento en el que tú empiezas a trabajar hacia esa meta, empieza a convertirse en un proceso. Mm, Y esto, pues, o sea, no solo es la parte de empezar a montar bicicleta, sino también mi proceso dentro de Fuse. ujú. Entonces yo empecé a montar bicicleta, empecé a ponerme más juicioso, a ordenar mis tiempos. Y esta organización y esa disciplina la he podido transferir también a mi desempeño profesional. Entonces en el día a día yo estoy haciendo mis entrenamientos, estoy cumpliendo con mis labores de adulto responsable, pues de adulto promedio, y aún así pues logro cumplir o pues mantenerme productivo. Y antes siento que el estar disciplinado, estar haciendo actividad física constantemente, así sea media hora, me ha ayudado también a organizar mucho mejor mis tiempos y a ser aún más productivo de lo que ya venía haciendo en cuanto al trabajo se trata. Súper. Hay otra cosa que me parece súper importante que mencionas y también está validada desde la psicología, y es que la liberación de dopamina y el sentimiento de responsabilidad que uno adquiere a medida que va adaptando el deporte a su día a día, ¿cierto? Porque lo que te digo, o sea, no es que vamos a hacer deporte un mes para cumplir un objetivo, sino que la idea es que lo volvamos un hábito constante, cualquiera que sea el deporte, caminar, natación, tenis, fútbol, correr, cualquiera. Y esto, pues, además de que libera dopamina, como que nos relaja un poco, nos permite inclusive ser más productivos. O sea, no es como que quedo súper cansado y no soy capaz de hacer nada, es el efecto totalmente contrario. Yo sé que vos que haces ejercicio en las mañanas terminas de hacer ejercicio y encaras más motivado el día. Y Es un boost. también, O sí, sea, como que es como si te tomaras 2, 3 cafés, tienes un boost porque yo llego a entrenar y es como listo, ahora sí que hay que hacer y me siento con toda la energía. y el Ah, código se aclara. epa, Entonces, exacto. y pasa totalmente lo contrario el día que uno no lo hace, ¿cierto? Digamos, si tú tienes como tu horario establecido y haces el deporte, vas claro a las reuniones, al trabajo, a desenredar lo que tenías de pronto enredado, pero el día que no haces ejercicio, hasta uno se siente pesado, con más pereza. Entonces, digamos, eso también es importantísimo y pues es algo que también que desde el guild queremos potenciar. Y hay otra cosa y es el hecho de que nos obliga a generar horarios, por así decirlo, o rutinas, ¿cierto? Sí, sí. Y más que rutinas, diría yo que son los rituales que uno tiene con uno mismo, como que pasar de estar a la deriva de, ah, sí, hoy tengo que hacer estos 5 tickets, por ejemplo, Ok. y decir como, no, espérate, para yo empezar mi día y hacer esos 5 tickets, tengo que primero haber ido y montado 30 kilómetros, corrido 5, sacar a los perros, o sea, y para cada una de esas actividades hay un ritual, porque entonces para ir a montar bicicleta tengo que ponerme la ropa de ciclismo, los zapatos, ir a bajar la bicicleta, revisar que esté bien, pues las llantas, la transmisión, echarle aceite. Cuando voy a nadar tengo que bajar con las cosas de la piscina, eh, cuando voy a correr lo mismo. Entonces, todo esto incluye o pues implica un ritual y dentro de Ujú, ese ritual es como listo, ya terminé de entrenar, ahora sí voy a empezar mi ritual de trabajo y todos los días pues como que se vuelven más significativos, así estés haciendo lo mismo y no son tan rutinarios porque sabes que con tu ritual ya hiciste lo que tenías que hacer y ahora vas a hacer cosas nuevas, por lo general como resolver algún problema o desarrollar alguna nueva feature. Entonces estos rituales me permiten a mí organizarme y ya ujú. estar mucho más relajado y con la cabeza más
fresca para afrontarme esos retos donde tengo que estar programando. Eso está excelente porque creo que también hay otro mito que tenemos que empezar a tumbar de a poco y es que cuando trabajamos remoto, pues, pues primero las personas piensan que uno tiene tiempo para todo, que vos no te estás desplazando, que es tranquilo, pero al mismo tiempo están los que no, listo, entonces vos te levantaste de una, te pusiste a trabajar. Entonces a mí me parece muy importante eso, pues que cuentas de los rituales, ¿cierto? Porque inclusive en remoto pasa lo contrario y es que a veces es más difícil encontrar el tiempo porque no tenés adaptado levantarte, salir, volver, desplazarte, sino que todo está en la casa. Entonces ahí es donde corre el riesgo más de que el desarrollador, el product manager o las personas que trabajan remoto se queden en la casa todo el día. No, y es que, sabes, yo también fui pues, ese tipo de desarrollador, ese tipo de persona que en su momento se levantaba y tenía en la habitación la cama, el escritorio al lado de la cama. Lo primero que yo hacía era levantarme a las 8:05, ni desayunaba ni me paraba a trabajar. Y esa fue una época muy dura porque, pues, digamos, recién pasó la pandemia. Yo llegué a subirme hasta 100 kilos. O sea, yo estuve más o menos 6 años, 6 meses o un año totalmente quieto, solamente trabajaba y trabajaba y trabajaba todo el día sentado ahí. Me paraba de la cama al escritorio, del escritorio a la cama. No hacía nada más. Bueno, esta anécdota yo creo que nos da el paso perfecto para que empecemos a hablar un poco de vos. Digamos que hemos tenido la oportunidad de compartir en los fields, estás en Pereira para el retreat y me contabas algo que me sorprendió mucho y es que recientemente tuviste un accidente, pero no fue que te esguinzaste un tobillo, sino que fue algo realmente fuerte. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues como tal no fue un accidente. Fue un día que yo estaba así normal, me empezó un dolor de espalda y cuando me fui a bañar, al salir de la ducha me intenté vestir, quedé en posición fetal. No me podía sentar, no me podía parar, sentía como si tuviera un aire o algo en la columna que, digamos, estar así sentado, me ponía a retorcerme, o sea, yo estaba como... y gritaba, yo gritaba el dolor, en ese momento vivía en un 6.º piso sin ascensor, tuve que pedir una ambulancia y de esa ambulancia me tuvieron que bajar entre los tres auxiliares de la ambulancia me bajaron alzado, me sacaron así de la casa. Estuve durante 3 meses, en total 2 meses quieto. O sea, no me podía sentar, no me podía parar, no podía caminar. O sea, mover el cuello así, este movimiento. Me ponía a llorar, literalmente. Entonces, ¿qué sucedió? Realmente lo que pasó es que al parecer tengo la espalda de un viejito, pues de un señor de 50, 60 años. Medicado, o sea, es algo, es una condición médica. Crónica, sí, es una condición médica crónica. Ok, Entonces, sí, estuve a punto de que me hicieran un bloqueo, una cirugía, pero por cosas de la vida eso nunca se dio. Y durante ese proceso de esos 3 meses, donde venía yo de estar acostado una semana entera, 2 veces en 3 meses, empecé a ir a montar bicicleta, no, a nadar, a estirar, tuve sesiones de fisioterapia y fue muy difícil, o sea, el golpe mental, el golpe físico, yo solamente me acuerdo que yo decía, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué voy a hacer dentro de 5 años? ¿Cómo voy a hacer dentro de 10? Como que empezó a mí un golpe de realidad de decir como, uff, en este momento no me puedo mover, cuando llegué a mis 40, a mis 50, ¿cómo voy a estar si no me estoy pudiendo mover ahorita? ujú, Entonces como que fue un golpe de realidad y en el que yo dije como, ok, ahorita no me estoy pudiendo mover, si llego a recuperar mi movilidad o pues como llegar a estar bien, a sentirme bien, la verdad, me voy a poner a prueba con muchos límites hacia mí. ok. O sea, como que de ahí yo salí y salí como una nueva persona. En ese momento yo dije, hoy estoy acá en la cama, pero el día de mañana yo espero poder decir como, no, pues estoy haciendo cosas que nadie se cree, que ni siquiera yo me voy a creer. O sea, como que fue más un reto hacia mí mismo. Se convirtió como en ese proceso de pasar de verme postrado en una cama, de yo estar desilusionado, de estar triste, de estar llorando, porque de verdad fue muy traumático. Solo el hecho de haber estado así fue bastante fuerte y en este momento, o sea, como mirando hacia atrás hace un año, yo solamente digo como, wow, no puedo creer lo lejos que he llegado. Solamente como con esa mentalidad de decir, hey, hace un año no me podía mover, pues nada, voy a seguir adelante y voy a ver hasta dónde puedo llegar. Increíble. Y en algún punto los médicos te dijeron que no iba a ser una posibilidad
hacer deporte o exigirte, porque digamos una cosa es, no sé, que vos tengas la certeza y que tu mentalidad te permita querer salir adelante, pero si después de ese golpe también hay una limitación médica donde te dicen, mira, la lesión es así, así, es crónico, yo creo que no hay forma de que puedas volver a hacer X o Y deporte. Eso te lo llegaron a decir. Sí, sí, es lo más irónico de todo. O sea, a mí los especialistas ortopedistas de columna, pues, o sea, me vieron varios médicos, me dijeron como, hermano, usted sí puede volver a correr, véalo como un milagro. Y pues efectivamente, digamos, esos primeros 3 o 4 meses de recuperación donde estaba en fisioterapia, había días en que yo me levantaba y era como, otra vez estoy tieso. Sí. Pero con el tiempo y pues con la constancia y la misma disciplina es que hay que plasmarlo de una forma diferente. Y es que hay un punto en el que el dolor es tanto que tú dejas de ser tú mismo. O sea, yo me despersonifiqué en un punto porque era como, ya no soy la persona que me gusta ser, no puedo ser la persona que quiero ser por el mismo dolor de la espalda. Y en el momento en el que tú te despersonificas, como que todo pierde un poquito el sentido. Y en ese momento en el que perdí el sentido como de mí mismo, de la noción de qué quería hacer, de cómo lo iba a hacer, porque pues yo estaba en un cuerpo en el que no podía ser yo. Ujú. Entonces en el momento en el que tú caes en esa realización de que estás saliéndote de tu cabeza, de tu cuerpo, de que ya no eres esa persona, como que hay un punto en el que uno dice como, o me voy a seguir despersonificando o yo tengo que entrar a ponerme a mí mismo en orden y reconstruirme. Y creo que por eso lo llamo como un wake up call, porque gracias a eso pues tuve la oportunidad de yo decirme a mí mismo como, hey, ¿para dónde vamos? ¿Qué queremos hacer? Y por eso mismo es que llegó esa meta de empezar a medirme, empezar a limit testearme, decir como, esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer, me siento bien para hacer esto. Y bueno, de ahí salió un poquito la idea loca Sí, de yo venirme desde Medellín hasta Pereira acá en bicicleta. que eso es justo lo que te iba a preguntar, ¿cierto? Haciendo como un resumen. Antes del accidente tenías pues como hábitos de hacer ejercicio, de moverte. No, Bueno, no antes del accidente no. tantos. O tampoco los tenías antes de, no eras tan consciente de esa parte. Hace cuenta que llegó la pandemia, que fue cuando empecé a trabajar, y ahí fue cuando me subí a los 100 kilos. Estuve totalmente quieto 6 meses, un año más o menos. Y de ahí para allá fue como intentar volver a mi estado anterior a la pandemia, que era pesar, no sé, 85 kilos. Ujú, Y hubo un punto en el que yo ya me sentía muy cómodo, pues no hacía tanto ejercicio, pero salía una vez a la semana a caminar, de vez en cuando estiraba, de vez en cuando una que otra cosita, y me cuidaba, eso sí, mucho con la comida, con la dieta. Pero igualmente cuando sucedió esto, yo pesaba más o menos 90 kilos, o sea, ya había bajado 10, pero fueron 10 kilos en 3 años más o menos. Entonces pasó esto y el médico lo primero que me dijo es, no te vas a poder mover con normalidad, vas a tener esto toda tu vida y de paso tienes que bajar de peso y mantenerte abajo de peso, o sea, como no pesar más de 80 kilos, porque si tú te subes allá, pues ya más de 80, ahí la espalda empieza a molestarte. Entonces pasaron esas dos cosas y pasó todo esto, entonces ahí sí ya me ajuicié después de ok, eso. Ahí es donde realmente empecé a estar juicioso nadando, estirando y montando bicicleta. listo. Desde el Guild hemos estado como pendientes de los procesos. Yo creo que vos has sido de los más activos compartiendo. Y un día antes del retreat que se va a hacer en Pereira, ¿cierto? Con el equipo de Solutions, recibo un mensaje tuyo, ¿cierto? Les voy a dar un poco de contexto. Nosotros tenemos la oficina o tenemos gran parte del equipo en Pereira. Juanca vive en Medellín. Hagan de cuenta que de Pereira a Medellín hay un poco más de 250 kilómetros. O sea, eso es, como Menos, dirían los amigos 240. argentinos, eso es una banda. Eso es mucho, muy lejos. Eso es difícil hacerlo en carro. Y pues que no son 250 kilómetros rectos, llanos de bajada, sino que toda esta zona de Colombia, el eje cafetero de Antioquia, es muy montañosa. Entonces el mensaje que yo recibo es que Juanca me dice, listo, para hacerle honor al Guild, para seguir con el proceso que está siguiendo, me voy a ir en bicicleta desde Medellín hasta Pereira para el retreat. Pues yo pensé que era un chiste y luego empecé a recibir como, listo, ya tenemos la cotización, ya tengo esto, 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 y se hizo una realidad. Entonces yo quiero que nos cuentes un poco
esa locura, que es como el punto cumbre del guilt, de tu proceso y de lo que estás haciendo acá. Bueno, sí, la verdad, eso yo mismo digo fue una locura. O sea, cuando se me ocurrió la idea, yo dije como, vos sos loco. Pero dije como, bueno, puedo estar loco, vamos a ver si alguien se le mide a seguirme la idea, por más loca que suene. Entonces, nuevamente más contexto. Cuando yo tomé la decisión de comprar mi bicicleta, que fue más o menos a los 2 meses de haber entrado acá a Fuse, yo de chiquito había montado mucha bicicleta, pues corrí en competencias de MTB, hice alguno que otro triatlón en el colegio, pero todo eso es pasado. O sea, yo a veces decía como, quisiera volver a estar en esa Ujú, época, como que extraño sentirme como me sentía en esa época que podía correr, que podía saltar, que podía hacer todo. Y a veces uno cree que por estar viejo, uno pues ya tener 25 o 30 años, uno dice como, no, pues yo ya estoy viejo, yo ya no puedo hacer lo mismo de esa manera. Y también como que esa mentalidad estaba en mí. Y yo dije como, ¿qué es lo peor que puede pasar? Igual pues hagámoslo, ¿no? Entonces me compré la bicicleta y yo me dije a mí mismo, estoy haciendo esta inversión para mí y quiero que se convierta en el primer paso de una misión. ¿Y cuál es esa misión? Medirme a mí mismo, de decir como, si estaba en la cama hace un año, el próximo año quiero estar terminando un Ironman, pero no el 50-50 ni el 73, sino un Ironman completo. ujú, Entonces, ese reto, pues lo adquirí gracias a la bicicleta, ¿sabes? Porque ujú, retomar en ella me planteó a mí esa meta de decir como, quiero volverme pues a correr, quiero volver a correr carreras, quiero volver a correr algo y qué mejor manera de hacerlo que con un triatlón. Entonces, al momento de adquirir la bicicleta, yo dije, listo, la meta final es un Ironman, pero ¿cómo va a llegar a ser ese Ironman? Entonces, pues empecé a montar bicicleta, haciendo 30 kilómetros todos los días, de la nada. Ya en mis cuentas yo miraba pues como las etapas que uno graba con el reloj y eso, y yo decía como, uff, estoy haciendo 200 kilómetros semanales. ujú, O sea, estamos hablando de que en cuestión de 3 meses pasé de no hacer nada en bicicleta a estar andando 200 kilómetros a la semana, con subida, con plano, lo que fuera, salía. Estuviera lloviendo, estuviera haciendo sol. Entonces, en ese momento yo dije como listo, ya estoy avanzando a esa meta de ser Ironman, pero quiero un reto, quiero algo que de verdad me motive, que me emocione. Y justo pasó todo lo del retreat y ahí fue cuando dije como, ¿será muy loco? ¿Será muy loco? ¿Será que soy el único que se anima a hacer ese tipo de retos? y Y sí, pues tal vez el único que lo pedaleó, sí, pero no el único que apoyó ese sueño, ese reto. ok, ok. Y En- puede ser también la iniciativa para que alguien más se motive, ¿cierto? Epa, epa, o sea, esta historia, pues todo lo que hemos contado acá de ese proceso, no es solamente una historia de superación donde estamos hablando de mí, sino también yo quiero por medio de esta historia, pues poder motivar a otras personas a que se muevan, a que estén activos físicamente. Realmente no es solo lo que viví yo, Ujú, sino también lo que quiero transmitirle a los demás de que, pues, o sea, el deporte puede cambiarte la vida, tanto en un bueno como en un mal sentido, pero lo ideal es que sea en un buen sentido, que ujú. busques estar activo físicamente, que, pues, hay un influencer que yo sigo que se llama El Pelirrojo, no sé si lo hayas visto. No. Él es un triatleta colombiano, que él tiene el dicho de muévete, no te oxides, por el hecho de que realmente uno no tiene que ser un deportista de alto rendimiento, uno no tiene que estar metido en un equipo, realmente lo que importa es uno estar bien con uno mismo, uno sentirse bien y cómo te vas a sentir bien. Si estás todo el día acostado en un sofá, si estás comiendo comida chatarra. En cambio, si uno sale y hace, así sea media horita, o al menos un estiramiento en la casa, uno se siente mejor con uno mismo. Y eso Ujú. también lo motiva a uno a comer mejor a la final. Claro, porque me estoy esforzando tanto, no voy a quemar todo el progreso por un antojo o por algo impulsivo o por ansiedad. Muchas veces lo que vos acabas de decir, todo lo que haces en términos de esfuerzo, en términos de movimiento, también está suprimiendo un poquito esa ansiedad que muchas veces se traduce en comer comida chatarra, en salir a beber, en trasnochar, ¿cierto? Bueno, esas últimas dos sí las sigo haciendo, Pero, solo que mucho menos, eso ok, sí. equilibrio, equilibrio. Epa. Pero, no, y aparte de eso,
es una sumatoria, ¿sabes? Como que puede que no hagas mucho, pero con hacer un poquito, eso es un granito de arena, un granito de arena y realmente nosotros en este momento no lo vemos, pero de aquí a 20, 30 años, cuando cada uno ya tenga 50 años, vas a empezar a ver que las personas que estaban activas físicamente, no hablo de ningún profesional, de alguien que va y sale 30 minutos a caminar todos los días. Esa persona va a sufrir muchos menos problemas de salud en su vejez, en Mm, comparación a lo que lo va a hacer alguien que ahorita, hoy en día, pues fuma todos los días, toma todos los días, come solo comida chatarra y no hace nada de deporte. O sea, esa persona de aquí a 30, 40 años va a estar sufriendo o del colesterol, o de los pulmones, o de las arterias. O sea, en general, va a tener problemas de salud. Lo que buscamos acá es reducirnos esos problemas a futuro y además de eso, pues sentirnos bien en nuestra vejez. O sea, todos vamos a para allá a la final. sí, pensar en términos de longevidad creo que es muy importante. Juanca, ya para ir finalizando, me gustaría que habláramos particularmente del viaje, que nos contaras qué fue lo más retador, de cómo empezó, cuánto te demoraste, dónde te tocó frenar, un poco esa experiencia. Bueno, como estábamos hablando, la ruta eran 250 kilómetros aproximadamente. Para empezar o bueno, iba a ser la distancia más larga que he recorrido hasta este momento. Em, Fue una gran experiencia desde el día anterior, o bueno, no, desde los días previos, o sea, una semana anterior a eso yo estaba cambiándole las llantas a mi bicicleta, haciéndole mantenimiento, pero se las cambié yo. Fue toda una experiencia ser Juan el mecánico, literalmente. Aparte de eso, pues la preparación alimenticia. Estábamos hablando de que yo presupuestaba demorarme unas 9 a 10 horas hasta Pereira. Entonces, pues ahí hay ciertos cálculos científicos cuando tú montas bicicleta. Uno dice, voy a estar intentando comer 60 gramos de carbohidratos por hora. Esos son más o menos 3 paquetes de galletas, por ejemplo, en una hora. Y algo que pues la gente que no monta bicicleta probablemente no es capaz de dimensionar es la cantidad de comida que uno consume mientras está montando en la bicicleta. Pero entonces sí, el día anterior organizando todo el mercado, terminando de organizar la maleta, tener ya todo listo. Fue muy emocionante, estaba un poquito ansioso, la verdad. Llegué a estar un poquito estresado, como que pudo haber situaciones tensas con mi novia el día anterior, Mm. más que nada por el horario. Pero te Pero apoyó full, me imagino. no, ella estaba súper, pues hasta estaba preocupada que me fuera a pasar algo, pero yo iba muy tranquilo. Ujú. Además tenía una moto escolta, que la verdad esa moto fue increíble, o sea, el señor llevaba llanta de repuesto, neumático de repuesto, él sabe mecánica base, fue un gran acompañante, fuimos hablando casi todo el camino, disfrutamos de los paisajes, o sea, esa ruta de Medellín, Pereira, yo la hago mucho en moto cuando vengo a visitar a mi familia, pero Pero es diferente cuando tú vas en la bicicleta porque ya no vas a 60, 80 kilómetros por hora, sino que vas a 20, 30 en promedio. Entonces tienes el tiempo de sentarte a apreciar los paisajes porque tú vas Ujú. pedaleando y vas mirando para alrededor y ves el mismo paisaje por lo menos unos 10 minutos. Entonces como que uno puede ver cómo va cambiando la geografía. Un poco más pausado todo. Sí, sí, entonces es como un respiro, es un poco diferente. Sientes el aire, sientes el calor, sientes el sol. En un momento pues yo iba andando y yo normalmente ahorita estoy andando sin guantes. Y yo iba sin guantes y yo solamente descubrí que me sudan mucho las manos en este viaje, por ejemplo. Sí. Eh, pero sí, es una experiencia, pues que la verdad, si alguien quiere hacerla, la verdad, es dura, no es fácil, pero de que la repetiría si tuviera la oportunidad. Y creo que la de vuelta es en bicicleta también o La verdad, lo estoy pensando un poquito. ya es de subida. Más que la subida, es que me vine con una maleta bastante grande. Ok, sí, 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 Y sí. entonces como que me da un poquito de pereza gestionar la maleta. Claro, claro. Pero bueno, igual yo pienso que el objetivo se cumplió. Me parece, como te decía y como les decía, vamos a estar viendo varios clips, estuvimos viendo varios clips durante la conversación para que la experiencia sea más audiovisual y hayan acompañado mentalmente a Choco, no con el mismo esfuerzo y obviamente no se van a cansar como él, pero para que se hagan una idea de lo que eso significa. Em, y yo creo que esta historia, más allá de la invitación
típica de hagan deporte, es importante. Creo que va un poco más allá y es, no importa el deporte, no importa la actividad, simplemente adquiéranlo como un hábito, no por algo estético. Y también va más allá de la salud física. Evidentemente, si nos movemos más, vamos a ser más longevos. Si, no sé, hacemos fuerza, vamos a poder, no sé, cuando tengamos 80 años, poder subir escaleras, caernos y que no pase nada totalmente grave. Pero también que utilicen la historia de superación como de Choco como inspiración en cuestiones de salud mental. Cualquier otra persona en la situación en la que no te puedes mover, el médico te dice no te vas a poder mover, pues caería en una depresión profunda. Y es que ahí estuve. Es Exacto. exacto, sí. Y entonces también que se utilice deporte como ese salvavidas que te permite en algún momento correr un Ironman, que yo sé que lo vas a hacer, venirte desde Medellín a Pereira en bicicleta, que lo acabas de hacer y que esa es la cosa, pues vos tenés 250 kilómetros hace un par de días, o sea, no estás acá que, ay, esto lo hice hace un mes, no, Sí, sí. ¿cierto? Y subiste la escalera, así no sé cómo. O que simplemente sea el aliciente para decir, listo, tengo mis dos perros, tengo mi mascota, tengo mi pareja, voy a caminar con él todos los días, 15 minutos, y así empezar mi día. Entonces, creo que ese podría ser el mensaje central. Para despedir el podcast, me gustaría dejarte el micrófono abierto y que nos comentaras unas últimas palabras, un último consejo. Bueno, el último consejo y el más importante, porque hay que aclarar, no hice los 250. Hubo un punto en el que ya realmente mi cuerpo dijo no más. Llegué a los 205, más o menos, hasta Chinchina. Em, Ahí ya venía más o menos la última hora, los últimos 20 kilómetros con un calambre que ya tuve que bajarme. Y creo que el consejo es ese. Muchas veces es muy difícil, o creo que lo más difícil de todo este reto fue tomar la decisión o saber yo decir cuándo detenerme. Porque pues ahorita todo ha sido muy motivador, todo ha sido muy chévere. eh, y la verdad ha sido un progreso gigante, del cual yo estoy muy orgulloso, digamos, haber hecho 200 kilómetros, no los hace cualquiera, mucho menos después de todo lo que me pasó el año pasado. Pero también es muy importante y es clave que todos tenemos que identificar. Puede ser una condición física, puede ser una condición en el trabajo. Bueno, más que condición, una situación física en el trabajo, en tu vida, donde hay veces que uno tiene que decir, ¿sabes qué? Yo no voy a seguir acá o no puedo seguir haciendo más esto. Y eso yo creo que es lo más duro para todos. O sea, me incluyo porque lo fue para mí en ese Ujú. momento. El tener que decir como, yo quiero seguir y estoy dispuesto a seguir, pero realmente no es realista, no es sano. Y entonces, pues es muy importante poder saber decir cuándo detenerse, cuándo dejar de hacer algo y cuándo parar. Entonces, esa es como la última reflexión. Juanca, muchas gracias por tu tiempo, pero sigas fuertemente y a cumplir ese Ironman. No, muchísimas gracias por la invitación y también por haberte animado a seguir las locuras que Gracias.